Dar inicio a esta pequeña conferencia llamada Gestión de la recarga de acuíferos como estrategia para la seguridad hídrica. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es el cambio climático, y el cambio climático está afectando a la seguridad hídrica cada día. La precipitación se está moviendo, está cambiando de un lugar a otro. En las partes donde no llovía ahora ya está lloviendo, y en las que llovía antes llueve menos. La temperatura lo mismo. Entonces estas dos variables están afectando al ciclo hidrológico, y nosotros como humanos estamos dentro de ese ciclo hidrológico al ser 90 y tantas partes por ciento agua. Entonces somos parte del ciclo hidrológico y afectamos al ciclo hidrológico. Bueno, ¿qué es la gestión de recarga de acuíferos? Ahora se le viene llamando también gestión de los recursos hídricos. Es una técnica que todas las civilizaciones han practicado, porque todas tienen la necesidad de asegurarse de su abastecimiento de agua. Todas las sociedades que han existido han desarrollado la agricultura, entonces también necesitan tener agua para poder producir sus alimentos. En cada país, en cada civilización se han visto diferentes técnicas, algunas de las cuales les voy a explicar a continuación. Con este diagrama que les presento aquí, vemos que en las partes altas lo que han venido haciendo es poner diques en los cauces para que el flujo del agua se vaya deteniendo un poco y le den tiempo para que esa agua se vaya infiltrando y vaya recargando los acuíferos que están allá abajo. La mayoría, creo que de los científicos, están preocupados en el ciclo hidrológico que ocurre acá arriba, pero también es muy importante el que ocurre aquí abajo, y ese es el que está alimentando, por ejemplo, a las grandes ciudades como es la Ciudad de México. Entonces hay que preocuparnos tanto de lo que pasa arriba como de lo que pasa abajo, porque lo que hacemos aquí arriba afecta la calidad del agua que encontramos aquí abajo. Eso es en los ríos. Unas acciones que podemos hacer muy avanzadas ya, es inyectar agua a los acuíferos. Hay acuíferos que desafortunadamente ya están sobreexplotados y en los que hay necesidad de inyectar agua, porque se ha extraído tanta que se están secando, y al secarse se fracturan, y al haber fracturas pues hay pérdidas hasta humanas y económicas. Los canales, la mayoría de los ingenieros los quieren revestir porque así dicen que no pierden agua. Sin embargo, esas pérdidas de agua es agua que puede llegar a los acuíferos y servir como recarga. O sea, es gestionar para que se maneje de mejor forma. Podemos construir montículos de recarga o represas o embalses, y con esos embalses estamos contribuyendo a la recarga de los acuíferos superiores. Recordemos que siempre hay acuíferos superiores y los profundos. En los acuíferos profundos casi siempre vamos a encontrar agua salobre, porque lleva más tiempo en contacto con las rocas, más tiempo para disolverlas. Entonces luego vienen y sacan esa agua y nos la dan como agua potable, y ahí vienen las enfermedades como la clorosis en los dientes. Si hacemos agricultura en esta parte de arriba, tratar de hacer una agricultura que no contamine a estos acuíferos. Aquí echamos componentes nitrogenados, viene la lluvia y por lixiviación llegan a los acuíferos. Hay distintas metodologías. Los métodos de distribución que agarran superficies muy grandes, superficies que se inundan o que por las actividades que se llevan ahí son inundables. La modificación en canales o en cauces. Los ríos son las venas de nuestro planeta, ¿no? Entonces hay que aprovechar esos ríos para que se infiltre agua. Lo que viene haciendo la Conagua y algunas autoridades es entubar los ríos, que dicen que porque son focos de infección, pero son focos de infección porque la gente que vive ahí no ha aprendido a no contaminarlos, porque la naturaleza fue la forma en que encontró, es la mejor forma en que encontró el flujo del agua. Entonces solo hay que aprender a gestionar y a no contaminarlos.
recarga con pozos y perforaciones. Está ahí. Okay. Para acá, para que salgas okay. en el video. Ok. Recarga con pozos y túneles. Este tipo de recarga nos va a costar mucho, sin embargo, para acuíferos como los del Distrito Federal, es en lo que ya están pensando. Bastante dinero que vamos a invertir en revertir 500 años de estar sacando agua. Sin embargo, es el dinero que podría invertirse en otras cosas, pero lo vamos a tener que invertir en esto, si quieren seguir viviendo aquí. La infiltración inducida en los márgenes de los ríos. Hay ríos muy grandes que llevan mucho caudal. Lo que hay que hacer es desviar un poco esa agua y llevarlo a superficies de filtración para que entre al acuífero. Captación de agua de lluvia. Esto se está poniendo muy de moda. Tenemos una superficie cubierta por concreto muy grande en la Ciudad de México. O sea, antes esa superficie era por donde entraba el agua. Ahora ya no existe esa superficie, por eso vemos, además de que los drenajes están tapados, es también porque esa superficie dejó de ser una superficie permeable y pasó a ser impermeable. Bueno, el primero que les presento es la balsa de infiltración. Es aprovechar las partes bajas naturales para llevar allí el agua y que se vaya infiltrando. Sin embargo, si tenemos territorios baldíos, podemos aprovechar esos terrenos y hacer estas excavaciones en terrenos que sean permeables. Llevamos el agua de escorrentía, el agua en exceso que podamos juntar en la ciudad, la llevamos a estas superficies y ahí se infiltra. El suelo funciona como un depurador de estas aguas. Ahí va a haber reacciones y va a mejorar la calidad del agua. Entonces, a una distancia considerable podemos recuperar esa agua, que acá, cuando apenas todavía no era de buena calidad, entonces podemos recuperarla. No es una técnica muy cara, ¿verdad? Solo son excavaciones. Excavaciones y tener una fuente de agua segura para poderla llevar a infiltrar. Algunos ejemplos, estos tres son excavadas, pero esta es una formación natural en la que se está infiltrando agua de buena calidad y ayuda un poco para que el agua salina no entre tan rápido a esta zona. El que sigue es el canal de infiltración. Es casi lo mismo, sin embargo estos lo conforman una gran red de canales. Estos son canales, solo son excavados sin que se llegue a revestir sus taludes ni su fondo. Entonces obtenemos una gran superficie de filtración, hacemos que esta agua no vaya muy rápido, por eso ponemos acá unas válvulas para poder ir dejando cierta cantidad que se vaya infiltrando y cierto tiempo. También para que esta agua no se vaya a llenar de algas ni nada de eso, y no perdamos tampoco la superficie de filtración. Bueno, en México estamos llenos de canales. Todo lo que es la región norte de México existen los distritos de riego. Todos esos canales que ahora pretenden ponerlos con concreto, pues podemos dejarlos al natural para que se infiltren. Aquí abajo dos ejemplos: el sistema de canales de la zona de Xochimilco y acá en la Tenochtitlán, como fue pintada por Diego Rivera. Y ahora, ¿qué tenemos? Pues aquí lleno de concreto y edificios, ¿no? Y así, más o menos así era, pero pues ahora ya todo eso lo modificamos. El siguiente es un sistema que se llama tratamiento, suelo y acuífero, porque están englobados. Una planta de tratamiento. En las plantas de tratamiento pues se hacen los procesos para que el agua obtenga mejor calidad, pero por ejemplo muchos municipios tienen sus plantas de tratamiento y después dicen: ¿y dónde llevo esta agua? No tan fácil bueno, en teoría no se las deberían dejar que la vertieran en los ríos, ¿no? Entonces ahí está una opción. Esta agua que ya salió de la planta de tratamiento la llevo a un sistema de filtración para que pueda ser inyectado a los acuíferos. Sin embargo, aquí en México existe una norma que siempre hay que cumplir, ¿no? Pues todo eso lo vamos a obtener aquí en la planta de tratamiento.
Si se cumplen esos requerimientos de esa norma, entonces ya lo podríamos recuperar después para aprovecharlo. Y no tanto para recuperarlo o usarlo, sino que al entrar en el acuífero ya está cumpliendo una función. Este suelo ya no se fractura, ya no hay tantos asentamientos. O sea, al solo hecho de entrar al suelo ya está cumpliendo una función benéfica para el ecosistema. Ese ejemplo es en Tel Aviv. De esa planta lo llevan a una superficie de filtración y ya está recargando el acuífero. Sin embargo, la dejaron de operar porque el agua que le estaba llegando a la planta era de una minería. Entonces, sin embargo, ya son ejemplos que están documentados y los pueden consultar, y son experiencias que ya se tienen y que podremos practicar aquí en México también. Campos de infiltración en las zonas planas y donde haya agua, pues podemos practicar esto. Inundar esas grandes superficies y generar infiltración en el suelo. Si se llega a una buena calidad, podemos recuperar. Algunos ejemplos. En México existe mucha superficie de riego por gravedad, y en el riego por gravedad se pierde el 50% del agua que se saca de las fuentes de abastecimiento. Por cada 100 litros, 50 son para las plantas y otros 50 se pierden en el suelo. Se hace que implícitamente este sistema de riego todo el tiempo está aportándole a los acuíferos, pero recuerden que aquí se aplican agroquímicos. Entonces se puede gestionar mejor la recarga si dejamos de hacer ese tipo de agricultura con tantos agroquímicos y agrotóxicos que después se infiltran y van afectando a la salud humana. Recarga por retornos de riego, el riego por surcos. En México hay superficies grandísimas de esos. Se hablan de 6 a 8 millones de hectáreas regadas de esa forma. Y pues sí, se obtienen grandes cantidades de alimentos, porque también es una de las problemáticas, ¿no? Que dicen, no, pues hay que ahorrar agua. ¿Y cómo ahorras agua? Pues disminuye el agua en la agricultura. Y muchos dicen, pero no podemos dejar de producir. Lo que pasa es que hay que gestionar mejor el uso de esa agua en la agricultura. Algunos ejemplos: el riego por surco de maíces, el riego por aspersión. En esta lámina se ve que aquí ya empieza a haber escurrimiento. Se supone que quienes diseñan esos sistemas los deben de diseñar para que no exista este escurrimiento. En aspersión no debe de haber ni muchas pérdidas por viento ni escurrimiento. Sin embargo, estamos viendo que sí los hay, ¿no? Bueno, y en el riego por gravedad, pues ahí es el descontrol total. Mucho de lo que se ha hecho en México es construir presas de que los campesinos tengan agua. Sin embargo, muchas fallan porque los ponen en sitios donde el agua se pierde, y esa agua recarga los acuíferos. Ellos le llaman presas falladas. Sin embargo, para la recarga de acuíferos están cumpliendo con una función buena hidrológicamente. Un ejemplo, si se dan cuenta, no tiene agua. Lo que está reteniendo son los sedimentos, pero en esos sedimentos se va almacenando agua. Si hacen un pozo ahí cercano, ahí pueden encontrar un poco, aunque sea un poco de agua, que está recargando los acuíferos. Los diques permeables son diques en los que retienen sedimentos, se va almacenando agua. Sin embargo, por las mismas características del muro, el agua sigue atravesando el muro y recargando. Bueno, son diques permeables, diques subterráneos, el mismo principio, pero en acuíferos superficiales, y que no se pueden construir grandes presas. También retienen el flujo subterráneo y ahí se va almacenando agua que después podemos recuperar. Diques perforados, que son diques en los que se dejan lloraderos para que aguas abajo también haya recarga. Existe un embalse de agua, arriba se está recargando y abajo el agua que escurre también entra al acuífero. Serpenteos, que son diques en forma de L o de T, que van haciendo que la trayectoria del agua sea más larga, por lo tanto el tiempo de recorrido más largo y el tiempo de infiltración es mayor, entonces se recarga el agua. Un ejemplo
en Santa Ana, California. Si algún día van por allá, así está el río. El dragado del lecho del río hace romper el piso de los ríos para que haya más infiltración. Sin embargo, puede generar que se saque la piedra. La gente del campo saca la piedra de los ríos y eso no es tan bueno. Entonces, las galerías subterráneas se captan los escurrideros en las partes altas y se vienen haciendo túneles donde se va infiltrando hasta llevarlo a los pies de monte o donde ya necesitan, pero en todo su recorrido viene recargando. Algo, bueno, no estaba natural, pero se van haciendo. En la República de Irán fueron los primeros que se encontraron. Dolinas y colapsos en los acuíferos que son kársticos, calcáreos, se hacen estas formaciones, se rompe el suelo, sin embargo lo podemos llenar de agua y después está conectado hidráulicamente con otros y podemos también, es un sistema de almacenamiento. Ahí está un ejemplo. Pozos abiertos de infiltración, aquí en Iztapalapa hay muchos de esos, unos 35 creo que construyeron en 2010, para todos los escurrimientos los están llevando ahí para meterlos, que ya se debería estar haciendo en toda la ciudad, pero son caros de construir. Pozos profundos, lo mismo, un pozo de menor diámetro, pero más profundo, para alcanzar acuíferos cada vez más profundos y llenarlos con agua. Estos todavía no tienen un equipo de bombeo. Hay algunos ejemplos de cómo se van construyendo al lado de los márgenes de los canales o de los ríos. Pozos de inyección, lo mismo que los pozos profundos, pero ya tienen un equipo de bombeo que inyecta el agua. Ahí hay que inyectar el agua para que no se fracturen los acuíferos. Ahí están los ejemplos. Un sistema ASR es un sistema con un pozo de inyección y de recuperación, tiene las dos funciones al mismo tiempo. En época de lluvia si inyectas agua y en época de estiaje la recuperas y la usas en lo que necesites. Algunos ejemplos. ACTR es lo mismo, nada más que en uno se inyecta y en otro se recupera. Bancos filtrantes en los lechos de los ríos, aprovechar los ríos, es lo que la naturaleza ya forma. Además hay que buscar las zonas más permeables y ahí detener un poco el agua para que infiltre. Ahí están algunos ejemplos. En este pozo pues meten el agua y está la zona más permeable. Interdunares, toda la zona de las costas se pueden aprovechar. México tiene muchos kilómetros de costa, ¿verdad? Pero no, al parecer todavía no hay quien pueda gestionar bien esto aquí en México. Riego subterráneo, son donde llegan las raíces, ahí se para. Si quieres lo paramos. ¿Sí? Ajá. Okay. No, sobran 2 minutos. Ah, ok. Pero para preguntas. No, todavía sobran 2 minutos. Ok. Captación de agua de lluvia, esto es muy importante porque tenemos un montón de gente que es productora allá en el campo rural, ¿verdad? Entonces les tenemos que enseñar que en sus parcelas ellos pueden hacer arreglos del suelo para captar agua y que también pueden producir muchos cultivos. Un terreno con riego produce el doble que un terreno sin riego. O sea que ahí el régimen hídrico es el que está jugando el papel más importante. Entonces lo que podemos hacer, pues a lo mejor no te puedo dar riego a ti, productor, pero te puedo enseñar a hacer que en el suelo retengas la mayor cantidad de agua. Beneficias al ambiente, te beneficias a ti porque produces mucho alimento y beneficias a la sociedad en general. Hacerle esa formación a los árboles. Estos surcos, en lugar de que vinieran así como viene la flecha, pues así va a venir el escurrimiento y va a erosionar. No, pues hacerlos en contra de lo que es la pendiente natural o surcado al contorno, y almacenamos mucha agua y evitamos la erosión de los suelos. El suelo y el agua son los recursos más importantes que tienen los mexicanos, y el aire. Un ejemplo, tenemos muchas redes de conducción de agua y en todas hay pérdidas, y va a seguir habiendo pérdidas porque se rompen las tuberías, porque ya están muy deterioradas. Siempre va a haber pérdidas de esas condiciones, pero esas pérdidas ayudan a recargar los acuíferos. Sistemas de drenaje sostenible. Como ven aquí, los adoquinados, ¿no? Ya no poner solo concreto, ¿no? Que
pues antes así se hacía, pero ya se dieron cuenta que se generan inundaciones, entonces permitir superficies filtrantes para que el agua entre a los acuíferos. En las carreteras poner esos colectores y llevarlos a un sitio donde pueda entrar el acuífero. Este es un lugar para que se parqueen los autos. Solo se pueden parquear en esta superficie y en esta superficie está captando agua. Un empedrado de calles, como lo hacían antes en los pueblos, los techos verdes. Siempre debería de haber una superficie vegetal que arrope a cualquier otra superficie. Acá estos amigos arriba de un edificio. Hasta cultivos puede haber si la gente se organizara y tendrían alimento gratuito. Las ollas de agua que existen en las sierras, muchos lo que ponen es una tela impermeable, pero aquí la opción es que decimos, no, mejor hay que dejar que infiltre al acuífero. Se puede hacer un manejo silvopastoril y donde tengamos agua para el ganado, agua para las personas y agua para los cultivos. Las zanjas de infiltración que se vienen construyendo todas las sierras para captar los escurrimientos. Así todavía pueden causar daño, sin embargo si se les siembran árboles alrededor, este suelo ya no se erosiona y hay infiltración. Entonces siempre irlo acompañando de árboles y vegetación. Clausura de praderas. Los ejidos pues lo que hacen es agarran y meten su ganado, ¿no?, al monte y se llevan todo lo que encuentren. Hay que hacer un mejor manejo, gestionarlo para que haya superficies cercadas y que en esas superficies se vaya recuperando la vegetación y ir rotando, porque no podemos decir a los ganaderos ya no van a tener derecho a tener sus animales porque eso va a ser un conflicto social, sino que ese manejo que ustedes hacen lo pueden hacer mejor y hasta pueden ayudar a recargar los acuíferos. Y la forestación y reforestación, sembrar árboles que sean nativos de la región, porque hay mucho programa público que dice vamos a reforestar y vamos a poner pino. Sin embargo, cuando haces el cálculo de la evapotranspiración de los pinos es muy alto y la recarga es mínima. En realidad le está sacando más agua de la que si no estuvieran esos pinos. Sin embargo, deja mucho dinero por la madera, ¿verdad? Y conclusiones, existen, ahorita les di casi 30 formas de gestionar la recarga de acuíferos. En cada acuífero hay una mejor forma, hay formas muy caras, sin embargo en las ciudades son las que van a prosperar porque hay muy poco espacio, los acuíferos son muy profundos ya. Y pues estamos a su orden.